siguiente programa es para todos. Bienvenidos a Aprenda Bien, del programa Manualidades y Artes que desde la televisión comunitaria realizamos para todos ustedes. Para el programa de hoy cuento con la compañía del maestro Antonio María Colorado Rivera. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Esta invitación me da una oportunidad de mostrarle a todos cómo se inició el arte y qué posibilidades tuve yo para aprenderlo y poder mostrar las habilidades que aprendí. Justamente, maestro, hablemosle a todos los televidentes que nos están viendo sobre lo que vamos a realizar en el programa de hoy. Exactamente, ¿qué es lo que les vamos a enseñar? Pues en este momento vamos a tener acá este pedazo de madera y vamos a hacer un dibujo a ver qué le sacamos de ahí. Mejor dicho, vamos a tallar esa madera y antes de empezar justamente como con las manos en la obra, vamos a ver entonces la lista de materiales. Para aprender a tallar en madera necesitaremos un tablón de madera de cedro, clavel o de cualquier tipo de madera, prensa para madera, limpiadores, borrador, un metro, un mazo y un lápiz. También necesitaremos herramientas como una gubia media caña, formón pequeño, gubia panda, picadora, gubias de distintos tamaños, estría y un buril. Todo esto para tallar la madera. Bueno, y ahí teníamos la lista de materiales. Ahora sí, maestro, como dicen por ahí, manos a la obra. Pero entonces antes de iniciar justamente a tallar esa madera, como se dice por ahí, entonces vamos a hablar un poquito de pronto usted cómo aprendió a tallar madera. Hablemos un poco de esa experiencia que usted tiene. Pues prácticamente yo era muy hábil para el dibujo. Los primos míos en Medellín ya eran talladores de madera. En el 68 yo estuve en Medellín paseando donde ellos y cuando llegué acá a Andes me quedé sin estudio en la secundaria, entonces tuve que parar el estudio y ellos viendo que había quedado vagando sin estudiar, entonces a fin de año me llamaron para que ayudar allá en la empresa donde él trabajaba como plantillero. Plantillero es cuando el maestro dibuja la madera, uno calca y pasa a diferentes palos de la misma figura en cantidad. Como si era una empresa, había que sacar en serie. O sea, eran como una maquiladora. Uno trazaba los palos y otros tallaban. Y entonces el oficio mío era plantillar. Duré 8 meses plantillando. Se aprendió bastante en esa época. Antes muy práctico para el dibujo. Y entonces luego me pusieron con un formón, con y me decían, vaya redondeando estos cordoncitos. Entonces uno iba redondeando, dele, hasta que quedara totalmente redondo, ¿sí? Pero primero trazaban acá, ¿sí? Y luego con el buril así, entonces ya uno le mataba los filos, ¿sí? Así. Para darle forma. Para que quedara totalmente redondo. Y entonces ahí fue donde yo empecé con Ya luego, cuando ya tengo bastante tiempo manejando el formón, que ya le cogí práctica,
Entonces ya me pusieron fue a picar los dibujos, o sea, lo que es la flor que iban trazando, ¿sí? Entonces uno ya picaba la flor y la vaciaba. Y ya otro movía. O sea, cada uno tenía una función, dentro de esa empresa. Sí, y entonces ahí iba uno avanzando, dele. Cada día aprendiendo algo nuevo. Aprendiendo algo diferente y nuevo, entonces uno se animaba de él. Y me ofrecían trabajo por la noche y yo me quedaba como para aprender más y más. Y así, yo trabajaba después del horario que se terminaba la jornada, me quedaba 1 o 2 horitas más. Para poder aprender y tener también platica, porque eso se lo pagaban a uno. Ah, listo, maestro, muy interesante su historia, pero entonces ahora sí, como dicen por ahí, nos vamos a poner como al pie de la manualidad que vamos a estar realizando en el día de hoy. ¿Qué deben de tener presente la persona que está viendo este programa y va a empezar a tallar su madera antes de iniciar? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Lo primero que debe de hacer la persona es darse cuenta si es fácil para el dibujo. O sea, dibujar en una hojita previo. O que tenga esa habilidad de dibujar para que se sienta con más deseos de hacer las cosas. Porque si usted traza una cosa, ¿sí? Entonces ya usted sabe que así como la trazó, la va a hacer. Y entonces no se equivoca. Pero si no sabe nada totalmente y le gusta el dibujo, aprende a dibujar en la madera tal como ha de ser para que no dañe su trabajo y quede bien bonito. Porque la idea es que todo quede muy estético, ¿cierto? Eso, que quede bien perfecto, que no sé, que la gente lo que haga le guste. Bueno, nosotros inicialmente con esa madera, ¿qué dibujo vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar como a sacarle una flor o un pétalo. Sí, un pétalo aquí y a ver qué más nos va dando, ¿sí? Entonces empezamos. Luego desbastamos. Con esto hay que quitar el miedo. Hacerle sin miedo, como acabando con el mundo. Ya luego voy a sacarle como algo así, como un pétalo de rosa. Entonces desbastamos aquí atrás. Ya luego cogemos esta panda como para darle más forma al pétalo. Este fierro está como amelladito, por eso es que masca la madera. Bueno, maestro, de pronto esa palabra que usted mencionó, amelladito, de pronto, ¿qué significa para la persona? Darle filo a la madera para que corte así, vea. Este está muy afilado y este está muy amellado, vea, mire, vea. Está muy pegado. No. Cuando el fierro está mellado, no es capaz de, vea, mire, no es capaz de trabajar. Se pega. O sea que hay que darle comida a la herramienta para que ella se vaya solita. Vea. Y cuando está amellado el fierro, hay el peligro de que uno se corte. Porque al no cortar la madera, la carne sí la corta, o sea que se le va uno. Aquí me corté yo, aquí también. En fin, aquí hay otra cortada. O sea, eso es un poquito peligroso. Principios de la talla que a uno no le dicen todo a la vez. Mucho cuidado con la herramienta, que la afile y tal cosa. Entonces se corta uno. Bueno, entonces vamos a limpiar aquí. Se le saca aquí esta parte de acá.
acá. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a desbastar acá. ¿Cómo se llama esa herramienta, maestro? Esta se llama una picadora. Pues con la picadora hacemos ese primer un paso. desbaste y ya luego con una estrella, que es esta, vaciamos así. La estrella sirve más entonces para vaciar. Sí, para darle movimiento a las cosas. Ahí deben aplicar un poco de presión, ¿cierto? Un poquito de Sí, fuerza. un poco de fuerza, sí, para darle ya la figura al botón de rosa. También que tengan paciencia, ¿cierto? A la hora de realizar este tipo de trabajo y que sea muy fino lo que hagan, porque también se les puede Sí. ir por como la herramienta, se les Sí. puede pasar. Mire, ya sí, ya luego uno va presionando. Puliendo un poquito. Sí. Bueno, ya luego se traza esta parte de acá aquí así. ¿Sí? Bueno. Entonces se le hace otro corte. Ya luego se vacía esta parte de acá. Ayudados por esa herramienta. Sí, con el formón. Bueno, listo. Ya luego uno le pasa esta misma estrella para ya hacerle lo que es el pétalo. Ahí se va viendo ya la figura más diferente. Todo es cuestión de pulir bien la figura, ¿cierto? Sí, que quede bien cortada la madera para que quede más visible lo que uno está haciendo. Aquí el mazo cumple un papel muy importante, ¿cierto? Porque le imprime Sí. esa fuerza que necesita cada una de las Sí, herramientas. claro que el mazo es para darle seguridad al corte que uno vaya haciendo. También debe de tener mucho cuidado al Sí. utilizar esa herramienta. Sí. Bueno, vamos así a hacer el otro. Y así. Aquí hay que ser muy precisos con cada uno de los golpes que le den obviamente al Claro, mazo sí, y para que dónde no es- ponen la herramienta. Que no se le vaya a ir por otro lugar, sino por donde uno ha de ser, por donde va haciendo la figura. Si no puede dañar la figura, Si uno daña la figura, también de pronto posiblemente la puede uno arreglar. desde que el daño no sea muy notorio, ¿cierto? Eso es muy notorio, sí. Vamos a ayudarle con estos otros fierros para que entren así. Ya luego lo limpia uno. Recordemos el nombre de esa herramienta para que la persona que lo esté haciendo sepa Sí. qué herramienta estamos usando. Estos son picadoras para uno picar, digamos, ya uno va limpiando el dibujo así para que quede más preciso. No todas las herramientas están con el filo máximo. Igual las herramientas se van desgastando también con la utilización, con el tiempo, entonces hay que estarlas como puliendo mucho. Sí, dándole filo. Ya vamos abriendo acá. Esto es una forma de uno empezar como a hacer el pétalo de una rosa. Porque ya luego, ya uno empieza a sacarle los pétalos de acá, para que se va viendo la figura más, ¿sí? Para que ya luego que uno saque este, ya uno haga los otros pétalos.
seguir el patrón que se dibujó, ¿cierto? Sí, claro. Ya empieza uno a trazarlo. Bueno, esta es la forma de uno hacer un pétalo de rosa y ya luego se le vacía más y más acá para darle más volumen. ¿Cómo sería ese vaciado, por ejemplo? El vaciado de acá, ya uno utiliza estos fierros aquí así. La calidad de la madera, maestro, debe ser también muy buena para poder trabajar este tipo de cosas. Sí. Porque una madera muy dura Y daría muy vasta difícil. también, y muy vasta, porque la vasta no se deja cortar bien. Y ojalá fuera bastante dura para que el trabajo quede más fino. O sea, entre más duro, mejor. Mejor, porque el trabajo queda más fino y más seguro para uno hacer la figura. Por ejemplo, ese tipo de maderas que son mejores para hacer este tipo de figuras, ¿cuáles son? Por ejemplo, el cedro caobo, porque hay cedro clavel que también es muy vasto. El cedro caobo es diferente, por eso se dice que el cedro caobo es muy bien para la talla. ¿Y qué tal el comino crespo? El comino crespo también se puede tallar, pero hay que afilar muy bien la herramienta, porque el mismo crespo se revienta. Entonces, si la herramienta no está bien afilada, se revienta la madera. O sea, hay que tener muy presente qué tipo de madera vamos a utilizar a la hora de realizar este Sí, tallado. claro que sí. Y el crespo se pierde el dibujo de la madera, en la madera, porque con el crespo uno lo que haga no se ve. Es verdad, tiene que ser algo muy profundo. Sí, y que tiene que ver comino liso para que se vea la figura, porque la madera crespa, uno lo que haga no se nota a lo lejos, tiene que acercarse muy bien. Para poder mirar el detalle, claro, Lo porque que con se el crespito se va perdiendo. Se va perdiendo la figura. Ah, listo, maestro. Bueno, aquí ya le estamos dando como forma Sí. a ese pétalo. Sí, ya se le da forma, se le da el movimiento. Vamos a trazar un poco acá. Este es un pétalo, este es el otro y este es el otro. Ya aquí se le dio el movimiento acá. Ahí lo que entra es ya separar cada uno de los pétalos. Sí, y aquí se separa. Uno puede utilizar esto aquí así también, como para darle más seguridad al trabajo. Más o menos, así que ya va haciéndolo acá, ya se le ve más el trabajo a la flor. Aquí se dañó un poquitico, entonces le damos una profundidad aquí así para que O sea, todo, desde que el daño no sea muy grande, todo se puede arreglar, se ¿cierto? pueda arreglar, sí, claro. Bueno, otra cosa que hay es el rizo. Ya uno puede rizar esto aquí así. Rizar de pronto en el vocabulario del tallado de madera, ¿qué significa?
por ejemplo, darle la vida a las cosas. Ese Darle- relieve que se le puede dar. Sí, digamos, por ejemplo, uno hace las rayitas de modo de que quede ya como una cuestión ya más... Como esas estrías que tal vez tiene Sí, ese así. pétalo. Sí, como darle más movimiento a la flor. Así más o menos. ¿Ves? Wow, Que sí una va quedando muy flor, bonito. un pétalo tiene como sus rayitas. Entonces sus se le va estrías haciendo, como sí, naturales. Eso, se le van haciendo. Que son pues, por ejemplo, si es un pétalo rojo, entonces esas Sí. estrellitas son más tipo Son blanca, como rosaditas. naturales, unas rayitas naturales de la flor, ¿sí? Así. Y como estamos intentando como que se vea muy real, Sí, entonces sí. claro, es importante que Entonces, vayan ahí Sí, que vayan las rayitas dándole más movimiento. a la figura. A la figura. Por ejemplo, ya, ¿qué le podríamos agregar a eso para que se vea un poco más real? De pronto sacarle ya, por ejemplo, como el tallo y Sí. las hojitas aquí así, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer como la parte del tallo. Ya sacarle el tallo, ¿sí? Ahí se le está sacando el relieve al tallo y a la hoja, Y a ¿cierto? la hoja, sí. ¿Entre más profundo se hace tallo mucho mejor o ya cada quien decide? Entre más profundo, más movimiento tiene el trabajo. Y mejor se ve, Sí, ¿cierto? lo que pasa es que, por ejemplo, si yo quiero sacar esto en volumen, tengo que bajarle más, ¿sí? Para que se vea más real el trabajo. O sea, el volumen. Por ejemplo, allí como está en el cuadro. Que tiene mucho más volumen. volumen, entonces se ve más artístico. Lo que pasa es que como esto es una muestra de cómo se manejan las herramientas. Entonces ya sí. Entonces, es una manera pues de cómo mostrarle, pero entre más profundo y quitando uno el miedo de dañar la madera, entonces las cosas se ven más reales, así como está allá en el cuadro. Bueno, entonces ya aquí yo le voy a dar un movimiento a la hoja, ¿sí? Así. Ese es el movimiento, ¿sí? Y aquí lo mismo. Ya luego redondeo el tallo. Estos fierros están como un poco amellados, ¿sí? Vamos a hacerle con este a ver. Que para todo necesita uno tener como las herramientas bien afiladas. para que- Importante tener la herramienta adecuada, sí, ¿cierto? adecuada, sí, para que todo el trabajo quede bien perfecto, ¿sí?
porque si no, vea, nos hace quedar mal. Vea estos vieros como están. Y la idea para lograr esa profundidad también es que obviamente el corte sea muy limpio. Sí, entonces ya después de que uno tenga ya todo movimiento, ya le da lo que es la vida, o sea, ¿qué le voy a hacer enseguida a esta hoja? Le voy a sacar lo que se llaman los piquetes, así ven. Como esos cortes que la hoja tiene en sus extremos. Eso, así vean, miren, en los lados, sí, así. En los bordes. Sí. Bueno, así va quedando la hoja. ¿Ya? Y enseguida aquí lo mismo, ¿sí? Va uno haciéndole los piqueticos. Ya viene lo que es el rizo. Como la estría que ya tienen toda la mitad. Sí, ya eso, y aquí vienen los otros. La madera está muy vasta, por eso le digo yo que la madera que es bien compacta, el trabajo queda muy pulido. Porque igual, pero hay que imprimirle más fuerza. Sí, sí, claro. Entonces, entre más dura sea la madera, más bonito queda el trabajo. La recomendación para los televidentes es utilizar una madera mucho más dura. Sí, sí, para que el trabajo quede más fino, más bonito. Y más compacto. Sí. Bueno, maestro, entonces aquí ya tenemos la figura en este proceso. ¿Qué le faltaría a esta figura para ser un poco más real? Pues diga, ya uno terminarla de desbastar y sacarle todo bien parejo, que quede como ya sobre la madera. Así. Mucho más pulido. Sí, más pulida, sí. Entonces, ¿a esta qué más le vamos a agregar? Pues si nosotros tuviéramos tiempo, sacaríamos esto a la perfección, sacándole todo con un buen tiempo. Todo el potencial. Sí, que quede así, por ejemplo. Esta madera no es cedro caoba, esto trato yo más o menos de asimilar como si fuera cedro clavel. Entonces así va quedando más limpia la madera. Ahí sí se va viendo más ese relieve. Sí, ya viendo la figura más en alto relieve y la puede uno profundizar más, ¿no es cierto? Y limpiarla bien, que quede bien limpiecita. Tienen que ser muy cuidadosos, ¿cierto? Sí, claro. Porque pueden dañar la figura. Se puede dañar la figura
y tenerle que volver a mandar el hierro para que quede limpio. ¿Sí? ¿Qué recomendaciones? Estar muy pendientes cuando estén limpiando la figura de no ir a dañar, obviamente, el diseño que se hizo. Claro. Pues así lo dejamos, como una muestra de cómo se realiza ese tallado. Sí. Ya cuando uno le mandan a hacer un trabajo, uno sabe que hay que hacerlo a la perfección, porque si no el cliente se va aburrido, ¿cómo es? Insatisfecho. Eso. Entonces uno tiene que fijarse muy bien cómo hacen las cosas, para que el cliente se vaya contento. A mí me dicen, hombre maestro, ¿ya tiene el trabajo? No, todavía no lo tengo. Se van pues como... Pero es mejor entregarles y algo cuando con calidad. ya se lo llevan, dicen, hombre, con razón hay que esperar, porque el trabajo queda bien hecho. Este tipo de figuras la podríamos utilizar, digamos, la hice en una madera, pero entonces, ¿para qué tipo de cosas se puede utilizar? ¿Portarretratos? Se puede hacer para marcos de espejo, para barandas de cama, uno hacer un trabajo bien hecho, bien pulido, bien figurado, que uno vea el trabajo ahí, que la gente verdaderamente diga, hombre, no, este trabajo quedó muy bien hecho. Entonces se puede utilizar para ese tipo de cosas, Sí, ¿cierto? para muebles, para camas, para espejos, para muchas. Vean, mire el marquito de ahí, se utiliza eso, digo. Por ejemplo, este tipo de artes en el municipio ya casi no se ven personas que tallen madera, ¿cierto? Ya se ve mucho como en las camas antiguas, sí tenían muchos estos diseños, claro, en la cabecera, pero entonces ya se ven mucho esas camas que no las tienen, las camas lisas. Entonces, de pronto, ¿por qué es importante resaltar este tipo de trabajos o de artes? Digamos, por ejemplo, el trabajo de la talla en madera se puede volver a mirar, a observar, a tenerlo. Pero es que ya los talladores no se preocupan por el arte, sino por la plata. Entonces hacen las cosas así a como caigan. Entonces la gente no le va a gustar. Masifican Pero el diseño. si usted hace un trabajo bien artístico y que verdaderamente la gente lo vea, dice, no, me va a quedar con esta cama, cueste lo que cueste. O este juego de sale, cueste lo que cueste. Porque son trabajos artísticos que la gente se va con ese deseo de verlos todos los días. No, y también tiene mucho que ver con los gustos, ¿cierto? Sí, sí. Obviamente este tipo de diseño se veía mucho en las poltronas, en las camas grandes, entonces, no sé, ese tipo de diseños se han ido perdiendo con el tiempo. Sí, claro, y va entrando el modernismo, la cosa es más fácil, o la gente dice, no, hágame una cosa ya, que la necesito ya. Entonces no esperan a que el trabajo quede bien hecho, sino que sea ya, que lo necesito es ya. Bueno, supongamos que la persona que está viendo ya terminó su diseño, ya le sacó todo el jugo a la madera que tenía. ¿Qué recomendarle a esa persona para que deje el trabajo en su máxima calidad? ¿Qué es el paso a seguir que esa persona debe hacer? Digamos, por ejemplo, cuando la talla es artística, no es necesario pulirla. Cuando son tallas de volumen y que tengan muchos espacios amplios, que se vean de lejos, eso sí hay que pulirla para que se vea el arte bien terminado. Pero cuando son así figuritas menuditas, eso no se pule casi porque antes se le borra la gracia, así como está en el cuadro, que son tallas menuditas. Y por ejemplo, para conservar el estado de esa obra durante mucho tiempo, ¿qué se recomienda? ¿Barniz o qué le digamos, aplique? por ejemplo, a las maderas siempre se le debe dar inmunizantes, pero a mí me recomendaron personas que han tenido experiencia con el Comegen y todo eso, que le eche ACPM. ¿Y qué tal? Y yo creo que sí. Entonces un poquito de ACPM. No, bastante ok. ACPM cuando uno está trabajando, después de que uno termine el trabajo, bañarlo en ACPM, dejar un tiempo que se chupe el ACPM y ya luego volver a pulir y ya darle el acabado. ¿El acabado puede ser con qué tipo de material? Con sellador catalizado, con sellador con
a base de thinner, que sea el sellador lijable, también los productos que sean con thinner y también Colpisa, que es un producto muy fino para acabados de automóvil, pero cuando uno requiere un acabado bien fino, bien duradero, Colpisa, que ya son unos químicos más costosos. Bueno, digamos que la persona utiliza una madera de un color semejante a ese, pero le quiere dar ese acabado como de antiguo, como un poco... Sí, ya se le vienen los tintes, los envejecidos, que uno con brea, con gasolina o con los mismos tintes que vienen tinto, no, como digamos, por ejemplo, Color miel, se arregla con gasolina y un poquito de brea, entonces ya le da otros tonos diferentes y así. Que también sirven para darle relieve y vida a la figura. Eso, que quede con unos tonos bien agradables. No es bueno mezclar pintura con este tipo de No, por ejemplo, manualidad. pintura doméstica no se le da así. De pronto puede uno tener una mezclita para darle un tono diferente a los acabados comunes, pero también se puede utilizar porque eso se prepara con gasolina, brea y los tintes, que también se utiliza en la gasolina. Listo, maestro. Entonces, digamos, la persona que está viendo este programa dice, no, muy chévere, pero no tengo el tiempo, no tengo las habilidades o no tengo las herramientas suficientes para realizar esta manualidad o para tallar cualquier tipo de figura en madera. Entonces, y se quieren contactar con usted para que usted les realice el trabajo, ¿lo pueden hacer? ¿Por qué medio lo pueden hacer? Demos esos números de contacto. Por ejemplo, el celular, para los que quieran pues que les haga alguna graciecita en la madera. Bueno, y demos ese número, por favor, maestro. El 312-237-8398. Lo llaman y le piden cualquier trabajo y usted inmediatamente se lo Si hace. Dios quiere, lo voy haciendo, hasta que vaya contento. Bueno, maestro, ya tenemos aquí nuestra figura y antes obviamente de finalizar el programa, entonces saquémosla de acá y mostrémosela a los televidentes cómo nos quedó hasta el momento, o sea, hasta el momento de nuestro tallado, para que ellos también puedan ver cómo nos quedó. Bueno, pero esto no es una cuestión de que vamos a decir que este es el trabajo mío, sino que es una muestra de cómo uno pica la madera y qué puede sacar de ella, pero ya en una forma artística tiene uno que comprometerse a que el dibujo sea más artístico, más agradable a la vista de las personas. Entonces, por ejemplo, no acá así, en este caso, sino otra forma de hacerlo más perfecto. claro, obviamente, esta Y figura con falta maderas pulir. más buenas, porque esto es una madera vasta. Esto no es una madera que digamos vamos a hacer un trabajo que nos va a hacer quedar bien, no. Esta madera está muy vasta, esto no es cedro caobo, esto es un cedro pero clavel, que es diferente al caobo. Pero digamos, si la persona tiene también madera en su casa, puede empezar a ensayar este tipo de trazados en esa madera para que Sí, se vaya sí. dando cuenta si tiene ese arte o no. Sí, claro que sí. Y pues esto así no es sino como una muestra de cómo picar y cómo vaciar, cómo desbastar, pero el trabajo artístico es diferente. Listo, maestro. Más Muchísimas pulido. gracias por habernos enseñado, obviamente, a desarrollar este tipo de artes. Espero tenerlo en próximas oportunidades. Con mucho gusto. Bueno, y ustedes televidentes, nos vemos en el próximo capítulo de Aprenda Viendo. AUPAN, la televisión de los andinos.